Durante toda la historia de la humanidad han existido ciertos acontecimientos que tienen características y resultados sin explicación, y que las circunstancias que los rodean, en pocas palabras, no tienen sentido, y la mejor forma de describirlos son como misterios, eventos inexplicables que hasta el día de hoy no tienen respuesta clara, desde vuelos comerciales que parece que se los tragó la Tierra misma, hasta cuerpos cósmicos que han sido detectados por los humanos, pero que su existencia sencillamente no tiene lógica. Hoy estaremos viendo diferentes misterios del mundo y que estoy seguro que los mismos te dejarán más preguntas que respuesta. Sin más, pasemos con el video del día de hoy. Nibiru. Desde hace décadas, un nombre ha provocado escalofríos entre los conspiranoicos, astrónomos alternativos y amantes del fin del mundo. Nibiru, también conocido como el planeta X. Este supuesto cuerpo celeste errante ha sido señalado como el mensajero del apocalipsis, una amenaza oculta que orbita más allá de los límites de nuestro sistema solar, esperando el momento exacto para aparecer y destruirlo todo. La teoría de Nibiru tomó fuerza en el año 1995, cuando Nancy Lieder, fundadora del sitio ZTalk, afirmó tener contacto con extraterrestres que le advirtieron sobre la inminente colisión entre la Tierra y un planeta oculto. Esta predicción aseguraba que Nibiru aparecería en el cielo en el año 2003, pero nunca llegó. Luego, el temor fue reciclado por otros creyentes, quienes lo asociaron con el fin del mundo maya en 2012. Pero otra vez nada ocurrió. Pero aquí es donde se torna inquietante. A pesar de las repetidas fallas, el mito de Nibiru no desaparece. Por el contrario, muta, se adapta, se mantiene en foros oscuros, videos conspiranoicos y supuestos documentos filtrados. Algunos aseguran que la NASA sí ha detectado algo extraño, pero lo oculta para evitar el caos mundial. Otros afirman que el planeta es el hogar de los Anunnaki, antiguos dioses sumerios que vendrían a reclamar la Tierra. Las imágenes falsas de un objeto brillante detrás del Sol, los videos borrosos de 2 soles y los supuestos extrabajadores del gobierno que filtran datos clasificados solo alimentan la paranoia. Pero para los conspiranoicos son más que pruebas de que Nibiru y muchas otras cosas existen. Científicamente no hay evidencia sólida de su existencia, pero a pesar de eso, hay quienes creen que este planeta existe, que el planeta X alberga vida aún más inteligente que la nuestra, o que incluso se tratan de nuestros creadores. Oumuamua. En octubre del 2017, los telescopios de la Universidad de Hawái detectaron algo nunca antes visto, un objeto alargado con forma de puro o cigarro, que viajaba a una velocidad imposible y no seguía ninguna trayectoria típica de los cuerpos celestes conocidos. Fue bautizado como Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero de lejos, que llega primero. Y ese nombre no fue escogido al azar. Este extraño visitante venía de fuera del sistema solar. No era un cometa ni un asteroide. No dejó cola, no tenía composición clara y, sin embargo, aceleraba sin explicación lógica mientras se alejaba. Los científicos no tardaron en darse cuenta de que estaban ante algo que no encajaba con ningún modelo previo. Algunos intentaron explicarlo con teorías de hielo de hidrógeno, el cual se estaba evaporando y por eso la cola del objeto cósmico. Otros dijeron que podía ser un fragmento de algún planeta destruido en otra galaxia, pero nada encajaba del todo. Y fue entonces cuando apareció la hipótesis más inquietante. ¿Y si no era natural? Avi Loeb, un reconocido astrofísico de Harvard, propuso que Oumuamua podría ser una nave interestelar, una especie de sonda abandonada por una civilización alienígena avanzada. Su extraña forma, su comportamiento anómalo, la ausencia de señales térmicas, todo apuntaba, según Loeb, a que no estábamos ante una simple roca, sino ante tecnología ajena a nuestra comprensión. Las instituciones oficiales lo negaron, pero jamás pudieron explicar del todo su origen. Lo más perturbador es que Oumuamua ya se fue. Entró al sistema solar y lo abandonó en cuestión de semanas, sin dar segundas oportunidades para estudiarlo a fondo.
Se acercó, fue detectado por accidente, aceleró y desapareció. Algunos creen que fue una prueba, una especie de exploración remota para analizar la vida inteligente en este rincón del universo. Otros, más sombríos, piensan que fue un reconocimiento y que si realmente fue artificial, entonces su propósito aún no se ha revelado. Tal vez lo peor no es que haya venido, sino que se haya ido y que, en el silencio de las estrellas, algo o alguien nos esté observando después de ese primer contacto no reconocido. Tan solo imagínalo. D.B. Cooper. En la víspera de Acción de Gracias de 1971, un hombre que se identificó como Dan Cooper compró en efectivo un boleto de avión de Portland a Seattle y vestía traje oscuro, gabardina y una corbata, y se comportaba con una calma casi ritual. Pidió un whisky bourbon con 7-Up antes de revelarse como un trador. Fue entonces cuando entregó una nota a la azafata, asegurando tener un artefacto activo en su maletín, y exigía la cantidad de $200,000 en billetes de 20 y 4 paracaídas, confirmando su amenaza tras mostrar cilindros conectados a una batería. Tras la negociación en el aeropuerto en Seattle, liberó a los 36 pasajeros y algunos miembros de la tripulación, manteniendo a bordo apenas a pocos, y exigió que el avión retomara el vuelo rumbo a México, manteniéndose a baja altitud. Unas horas después, en medio de la noche y la lluvia, se deslizó por la compuerta trasera del Boeing 727 y desapareció en el paisaje lúgubre del noroeste estadounidense. El FBI lanzó la investigación de Norjack, la más larga y exhaustiva en su historia. Llegaron a revisar más de 800 sospechosos en 5 años. Desplegaron helicópteros, perros rastreadores y un avión de reconocimiento estratégico, SR-71, para seguir el trayecto del avión. Sin embargo, Cooper jamás fue identificado o capturado. En 1980, un niño halló cerca del río Columbia $5,880 en billetes de 20 que coincidían con los números de serie del rescate. Fue la única prueba tangible del rastro de Cooper. No se ha recuperado el resto del dinero. La única evidencia física más sólida provino de la corbata que el hombre dejó en el asiento, así como de retratos hablados. En 2016, revelaron que contenían rastros microscópicos de titanio, bismuto y estroncio, metales poco comunes que apuntan a un posible origen en industrias aeronáuticas o electrónicas. Esto revitalizó teorías sobre su perfil técnico, posiblemente con conexiones a instalaciones sofisticadas. Las teorías abundan. Algunos señalan a Richard McCoy Jr., un militar veterano que cometió un delito similar meses después, aunque fue descartado oficialmente por no coincidir con la descripción física. Otros apuntan a sospechosos exmilitares, como Ted Brandon, por su experiencia en paracaidismo táctico. Un reciente archivo de 398 páginas, liberado por el FBI en este año 2025, menciona decenas de pistas descartadas, incluidas sospechas sobre un hombre en silla de ruedas, descartado rápidamente, y estafadores que intentaron lucrar con falsas confesiones. Aún así, la identidad de Cooper y su destino final permanecen inalcanzables. D.B. Cooper no solo burló al FBI, sino que capturó la obsesión colectiva de un hecho tan fugaz. Secuestró un avión, pidió dinero, saltó y se volvió leyenda. Uno de los enigmas más extraños y que hasta el momento no tienen una explicación o resolución concreta. Falleció en los bosques de Washington. Sobrevivió oculto o seguirá a día de hoy observándonos desde el anonimato. ¿Tú qué piensas acerca de este misterio? La esfera de Buga. Este es uno de los misterios más recientes, una supuesta prueba que apunta a la existencia de vida extraterrestre e inteligente que proviene de otros planetas. En marzo del 2025, habitantes del municipio de Buga, en el Valle de Cauca, Colombia, observaron algo asombroso. Una esfera metálica descendiendo lenta y silenciosamente desde el cielo, levitando unos minutos frente a testigos antes de posarse sin hacer el menor ruido. No era un meteorito. Su comportamiento desafía incluso
las explicaciones más básicas de física atmosférica. El objeto fue recuperado por un hombre conocido como Don José, quien luego lo entregó al periodista y ufólogo mexicano Jaime Maussan, que lidera la investigación actual en México. Los estudios preliminares describen una esfera de aproximadamente 50 centímetros de diámetro, inicialmente con un peso de 11 kilogramos, que misteriosamente disminuyó a 9 kilogramos y volvió a subir a más de 10 tras su recuperación, un cambio inexplicable por causas naturales o humanas. Lo más inquietante aparece en su superficie, grabados con símbolos desconocidos, triángulos, círculos, jeroglíficos antiguos que evocan escrituras propias de civilizaciones milenarias o sistemas antiguos de comunicación. Las pruebas de rayos X revelaron que se trata de una sola pieza metálica, sin soldaduras ni uniones visibles, con 16 microsferas internas distribuidas alrededor de un núcleo central, una estructura que sugiere diseño tecnológico. Dentro del equipo científico mexicano vinculado al caso, ingenieros de la UNAM descubrieron fibras ópticas internas en un polímero tomado de la esfera, posiblemente sensores para captar variables ambientales, lo que dotaría al objeto de intencionalidad tecnológica más que natural. Además, se ha reportado un comportamiento térmico anómalo, temperaturas variables al tocar el objeto y el agua al cual se evapora instantáneamente al contacto. Los defensores de la vida fuera de este planeta hablan de un chip cuántico programado para comunicarse con una conciencia global, mientras que escépticos, como el inmunólogo Gary Nolan, lo consideran un artefacto terrestre con tecnologías convencionales, pero poco conocidas. Algunos más sugieren que podría tratarse de una sofisticada campaña publicitaria, dada la viralización y ausencia de autoridades científicas oficiales que lo respalden. El misterio continúa abierto. Hasta el momento, no hay certificación oficial que avale su origen, ni se ha presentado una explicación convincente. La esfera podría ser humana, alienígena o un engaño bien orquestado. Lo cierto es que su hallazgo ha reavivado una fascinación. ¿Existe algo allá afuera observándonos, enviándonos señales codificadas, o simplemente grabando silenciosamente nuestra era? Sin duda alguna, un misterio reciente que parece no tener aún resolución. Red de túneles secretos en la Ciudad de México. Bajo el centro histórico de la Ciudad de México existe un entramado silencioso y clandestino. Túneles y pasajes subterráneos que se extienden entre edificios históricos, iglesias y palacios ocultos a plena vista. Al menos así se asegura en este misterio. Aunque la mayoría son producto de leyendas urbanas, algunos tienen respaldo en documentos históricos y estudios arqueológicos. Entre los mitos más recurrentes, se habla de túneles que conectarían la Catedral Metropolitana con el Palacio Nacional, el Palacio de Minería y otras plazas emblemáticas, como la de Santo Domingo. Sin embargo, la única conexión confirmada data desde la época prehispánica, un pasadizo que unía el Templo Mayor con la Catedral sobre los antiguos vestigios. Descubierto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este túnel está cerrado por su fragilidad estructural. Las excavaciones y registros históricos revelan que durante el periodo virreinal se excavaron túneles para comunicar edificios religiosos, mover materiales discretamente o facilitar rutas de escape a autoridades eclesiásticas. Entornos como Bellas Artes o el Palacio Nacional conservan muros abovedados y espacios sellados que, según testimonios de restauradores, podrían ser accesos a pasajes olvidados. Gran parte del misterio surge de la densidad histórica del centro. Construcciones se levantaron sobre restos mexicas, luego coloniales y luego modernistas, formando un subsuelo en capas que guarda secretos desconocidos. Aunque los túneles, asociados con espionaje, no están avalados oficialmente, su rumor persiste y conecta con el imaginario colectivo. La línea 2 del metro, construida en los años 70, debería haber detectado vestigios en su trazado, y si bien se encontraron vestigios prehispánicos, como la pirámide en honor a Ejecatl, que está exhibida en el Metro Pino Suárez, no se reportó nada como túneles, o al menos no de forma pública. La única estructura subterránea conocida y funcional es la cripta de los arzobispos, bajo la Catedral Metropolitana, que alberga tumbas de varios religiosos.
Aún así, relatos de personal interno mencionan pasillos clausurados en áreas de mantenimiento de bellas artes o pasajes nunca documentados que alguien selló en secreto. Estas versiones, nunca confirmadas por autoridades, alimentan teorías de cámaras ocultas, búnkers de emergencia presidenciales o túneles de escape secreto frente a amenazas políticas para altos funcionarios. Lo cierto es que el subsuelo del centro histórico guarda muchísimos secretos. Cada remodelación, cada desastre o cada agujero excavado podría revelar una grieta hacia el pasado. Mientras tanto, las autoridades niegan túneles activos. La ciudad sigue habitada por la duda de lo que yace bajo sus cimientos y que puede que en estos momentos solamente la oscuridad conozca. El vuelo 370 de Malaysia Airlines. Si hay que hablar de un caso que realmente perturbó a la población por años, este sin duda alguna sería el presente caso, sobre todo porque hablamos de vidas humanas que simplemente se esfumaron sin dejar un solo rastro. Ocurrió en la madrugada del 8 de marzo del 2014, cuando un Boeing 777-200ER de Malaysia Airlines despegó desde Kuala Lumpur hacia Beijing, con 239 personas a bordo. A la 1:07 AM envió su último reporte automático. A la 1:19 AM se despidieron con un simple "Good night, Malaysian 370". Apenas minutos después, el transpondedor se apagó y el avión desapareció del radar civil y militar en pleno mar de China Meridional. Lo que siguió es una de las búsquedas más vastas de la historia moderna. Participaron más de 26 países, buques, aeronaves, desde Australia hasta China, submarinos, equipos satelitales. El enfoque principal fue en el Océano Índico Meridional, donde las señales satelitales Inmarsat reconstruyeron un arco final de vuelo que terminó, se supone, en aguas profundas, tras volar 6 horas más, tras desaparecer del radar. Pese a los esfuerzos, los restos materiales finales son mínimos. Menos de 30 fragmentos hallados en costas del Océano Índico, La Reunión, Mozambique, Tanzania, Sudáfrica. Solo 3 fueron confirmados como parte del avión desaparecido. La investigación oficial concluyó que probablemente el capitán Zahaire Ahmad Shah o el copiloto Farik Abdul Hamid maniobraron deliberadamente el avión para alejarse, pero no se pudo probar con qué intenciones. El informe de la Aviación Civil de Malasia declaró el incidente como accidente y operación maligna, pero dejó abiertas todas las preguntas. Con la frustración ascendiendo, surgieron cientos de teorías, desde que el piloto quiso atentar contra su integridad, hasta un rapto del avión, experimentos bélicos e incluso abducción extraterrestre. También se habló de posible aterrizaje encubierto por Estados Unidos o Rusia, o fallos técnicos, hasta un accidente devastador. En 2025 surgió una nueva esperanza. La empresa Ocean Infinity planea retomar la búsqueda con drones submarinos y análisis asistido por IA para revisar datos satelitales y patrones de corrientes oceánicas. Su algoritmo podría ubicar zonas aún no barridas donde el avión pudo sumergirse hasta desaparecer para siempre. 11 años después, el MH370 sigue siendo sinónimo de misterio. Una aeronave moderna, altamente vigilada, desaparecida, sin pistas claras. Una tragedia que expone fallas de monitoreo, errores institucionales y el terror existencial de lo inexplicable. El gran miedo que, aunque la tecnología lo rastree todo, algo tan importante como un avión pueda simplemente evaporarse en las sombras del océano, de verdad que asusta. A su vez se pueden sumar otras teorías que dicen que el avión pasó de estar en este plano a pasar a otra dimensión o mundo paralelo, ya que hubo varios familiares de los tripulantes de la aeronave que aseguraban que cuando llamaban a sus seres queridos, alguien contestaba del otro lado de la línea, pero simplemente no se oía nada. Pero hay que decirlo, es una simple teoría en donde muchos utilizan este misterio para hablar de mundos alternativos o universos paralelos. Pero hasta el momento, nada ha sido confirmado y el vuelo MH370 se queda como otro misterio sin resolver.
del cual, en pleno 2025, no se sabe nada. Combustión espontánea. Uno de los fenómenos más desconcertantes de la historia médica y criminal es la llamada combustión espontánea, casos donde una persona arde por completo sin una fuente de ignición externa. A lo largo del tiempo se han registrado decenas de reportes con un patrón inquietante. El cuerpo aparece reducido casi por completo a cenizas, mientras los objetos a su alrededor, llámese una silla, una cama, incluso papeles, permanecen prácticamente intactos. Aunque los casos se han reportado en diversas partes del mundo, algunos de los más notorios ocurrieron en Estados Unidos, Inglaterra y recientemente en India. En el año 2013 se reportó un caso en Tamil Nadu, donde un bebé presuntamente sufrió varios episodios de combustión espontánea, lo que desató el pánico entre los pobladores y la intervención de médicos forenses. Una de las características más alarmantes es la forma en que las personas son encontradas, completamente calcinadas, desde el torso hasta la cabeza, mientras las extremidades inferiores a veces quedan parcialmente intactas. El fuego parece concentrarse únicamente en la persona, como si surgiera desde dentro. Uno de los casos más impactantes fue el de Mary Reeser en 1951, una mujer de 67 años hallada en su departamento en Florida. Solo quedó un pie con zapatilla, su cráneo reducido al tamaño de una taza de té y una pila de cenizas. No se halló rastro de fuego propagado. El FBI y los bomberos no lograron dar una explicación clara. Las teorías son tan variadas como inquietantes. Algunos científicos apuntan al efecto mecha, donde la grasa corporal actúa como una vela. Esta se refiere a la teoría de que una pequeña fuente de ignición, como un cigarrillo, puede iniciar un incendio que luego se propaga por la absorción de grasa corporal derretida por la ropa, actuando como una mecha. Otros se inclinan hacia alteraciones genéticas, el consumo de alcohol o hasta posibles campos electromagnéticos. Por otro lado, hay quienes sugieren explicaciones sobrenaturales, pero aquí ya nos estamos desviando. Hoy en día, la combustión humana espontánea sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de los avances científicos y las investigaciones forenses, ninguna teoría ha logrado explicar completamente por qué algunas personas parecen arder sin causa aparente, dejando tras de sí un rastro de cenizas, preguntas y miedo. La secta de Bohemian Grove. En los bosques de Monterrío, California, se esconde uno de los enclaves más enigmáticos y exclusivos del poder mundial, el Bohemian Grove. Este recinto privado, controlado por el Bohemian Club desde 1872, ha sido señalado durante décadas como el lugar donde las élites más influyentes del mundo, llámese expresidentes, empresarios, banqueros, artistas y militares, se reúnen cada verano. Pero lo que verdaderamente ha encendido las alarmas no es solo la lista de invitados, sino lo que ocurre dentro de ese bosque. Cada año, cientos de hombres poderosos participan en rituales que han sido filmados en secreto por infiltrados, tales como el periodista Alex Jones en el año 2000. Uno de los actos más perturbadores captados en video fue la Cremation of Care, una ceremonia nocturna donde se quema simbólicamente una figura humana a los pies de una enorme estatua de búho de piedra. Esta estatua, de unos 12 metros de alto, es identificada por muchos como una representación moderna del dios Moloch, una deidad cananea asociado históricamente con sacrificios humanos, especialmente de niños. Aunque los miembros del club afirman que todo es una representación teatral sin ningún trasfondo oculto, las imágenes y testimonios han alimentado teorías que señalan al Bohemian Grove como el epicentro de ritos paganos, pactos secretos y manipulación global. Algunas versiones aseguran que dentro de esas reuniones se deciden guerras, crisis económicas e incluso campañas políticas enteras. El acceso está completamente restringido. No hay personas, no hay medios, no hay grabaciones oficiales. Solo los elegidos cruzan sus puertas. El silencio oficial ha hecho crecer aún más el mito. ¿Qué se oculta realmente detrás de las risas,
el teatro y los disfraces. ¿Es simplemente un retiro para hombres ricos que quieren desconectarse del mundo? ¿O estamos hablando de una secta de élite que adora entidades antiguas bajo la sombra de un búho de piedra? La realidad es que mientras el Bohemian Grove sigue existiendo bajo estrictas capas de secreto, seguirá siendo uno de los misterios más inquietantes del poder moderno. Un lugar donde lo oculto y lo real parecen mezclarse demasiado bien. Así como en México se hacen prácticas de brujería y se ha logrado registrar a personalidades mexicanas hacer dichos actos. Allá, en Estados Unidos, también hay actos a los que muchas personas poderosas asisten, ya sea por creencia o con la idea de que así prosperen más. Solo imagínalo. Muchos creen que haciendo esto tienen asegurado riquezas, reconocimiento y poder, algo que muchos anhelan tener, pues creen que con esto tienen por completa resuelta su vida. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que en verdad hay algo muy oscuro detrás del Bohemian Grove? Tu opinión, colócala en los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunos misterios sin resolver acerca de México y el mundo. Dime, ¿te gustaría que hiciéramos una parte 2? Si es así, no lo dudes y házmelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones donde dice todas. Si quieres escucharme mientras haces tus labores diarias, sígueme a través de Spotify. La música, como ya lo sabes, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.